Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión deseo compartir una información referente al Fobaproa. Hay varias personas que han escuchado sobre esto. Algunos creen que es un baile, otros que es una canción y otros no saben exactamente de qué se trata. Pero bueno, por ese motivo considero que es necesario que sepamos que el Fobaproa es un fondo bancario para la protección al ahorro. ¿Esto qué es? Bueno, esto, como lo menciona su nombre, es un fondo como un tipo de caja de ahorro que se creó en el año de 1990, cuya finalidad era para que en caso de que los bancos tuvieran una situación que pasar por una cuestión de difíciles circunstancias económicas, se pudiera utilizar como una cuestión emergente, o bien el mismo gobierno, un fondo para caso de que ocurriera alguna crisis, porque ya había ocurrido algo desde los 70s y los 80s, había ocurrido, entonces querían prepararse para que esto sirviera como una medida de estabilización del gobierno. Pero sucede que en el 94, en el famoso error de diciembre, ¿sí? Vinieron una gran cascada de caídas, de situaciones que ocurrieron, que desestabilizó al país y vino la gran crisis que todos conocemos, que muchas personas se quedaron sin empleos y varias pequeñas y microempresas tronaron y se fueron a la quiebra, y después andaban los dueños de esos pequeños negocios buscando empleo. Entonces sucede que se utilizó ese recurso económico que era privado, pero que fue de gran impacto para los bancos, porque muchos participaron en cometer, sobre todo los dueños bancarios, cometieron muchísimos fraudes por ahí, permitiendo que inclusive personas adquirieran deuda sin que existiera ninguna garantía. A eso se atrevieron, pero porque ya tenían pensado utilizar este fondo para bienes o fines personales. Entonces, esa gran deuda a la que cayeron bancos, que es una deuda privada, recordemos que Salinas volvió a liberar los bancos después de que López Portillo los privatizara de fuera de la nación. Salinas los vuelve otra vez particulares, entonces ahora hubo varios dueños particulares y usaron ese dinero de este fondo para cometer el fraude, y entonces provocó que existiera esa inestabilidad y el riesgo de que muchísimos ahorradores perdieran su dinero por causa de estos ladrones. Y entonces el gobierno, en este momento estamos hablando de Zedillo, utiliza ese dinero de este fondo y esa deuda privada de los bancos la vuelve pública. Fíjense qué triste, qué terrible. Por el error que ocurrió del famoso error de diciembre del 94, entonces hacen los ajustes necesarios en el 95 para que se pudiera cubrir esa gran deuda de este fondo bancario, que al final de cuentas es un fideicomiso, pudiera soportar el pago de esos intereses y capital que hasta la fecha se siguen pagando. Ya llevamos un cuarto de siglo, 25 años, y se sigue pagando. Ahora sucede que como no alcanzaba a cubrirse intereses y que no se incrementara ese capital, fue como por ese motivo que en el 95 autorizan el incremento del IVA, impuesto al valor agregado, que es el impacto que se dio al bolsillo de los mexicanos del 10 al 15%. ¿Para qué? Para destinarse entre tantos rubros de gastos, una parte importantísima irse precisamente a cubrir ese gasto que es deuda privada transformada en deuda pública, como si fuera del gobierno, y como si esa deuda pública hubiera sido algo que nos hubieran dado nosotros como beneficio, pero nosotros nunca recibimos un solo quinto de ese megafraude cometido por banqueros. ¿Y qué pasa? A la fecha seguimos pagando eso los mexicanos con nuestros impuestos, y los beneficiarios, los que resultaron enriquecidos con este megafraude,
están tranquilos, están libres, disfrutando toda esa ganancia y no ha pasado nada contra ellos, ningún tipo de procedimiento penal hubo, están contentos y bueno, esa es una de las grandes situaciones que nos tiene en descontento a muchísimos mexicanos, porque estamos pagando para que otros estén bien, tranquilos, sobre todo en esta época difícil de crisis y austeridad. Entonces, eso es la cuestión que tenemos del Fobaproa, cómo fue aprovechado por unos listos y las secuelas las estamos pagando los demás y la vamos a seguir pagando porque la deuda es enorme y esperemos que en un momento determinado el gobierno pueda actuar contra este tipo de autores intelectuales y los encarcele y les incaute sus bienes. Yo creo que sería lo mejor para que se vaya a cubrir este gran fraude. Por lo tanto, esperemos que no nos sigan afectando más y que no quieran aumentar más impuestos para seguir pagando este tipo de deudas que adquirieron particulares y que se beneficiaron de este tipo de gente, llamados delincuentes de cuello blanco. Es una noticia triste, pero era necesario que se mencionara y se aclarara ante tantas confusiones y ante tantas dudas que hay de la gente, para que queden claro a qué se refiere este tipo de situaciones del Fobaproa. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.